para reanudar otra vez una serie de conferencias es la tercera serie de conferencias después de 2 dedicadas a América Latina, que también es uno de los campos de investigación más triado por mí. Que no te olvides de mí. Bueno, hay varios, porque Fernando ha hablado del hispanismo. Claro que soy hispanista de formación, pero también literatura comparada, el comparatismo. Y claro, he dedicado parte de mis estudios al diálogo entre España y Francia, o a la falta de diálogo a veces, sobre todo en algunos periodos bastante conflictivos. Y entonces eso será la materia de esas cinco conferencias que ojalá sigamos hasta el mes de mayo con esa meta, con ese proyecto de hacer un recorrido por los siglos. Y otra vez, Fernando, pues tengo que agradecerte francamente, sincera y sencillamente, este honor, porque es un honor, y yo no vengo a España para ganarme la vida, ya la he ganado en Francia. Vengo aquí para trabajar porque me gusta el trabajo, eso hay que confesarlo, me gusta el trabajo, es un placer para mí, la docencia y el contacto humano y algunas relaciones más trabadas a lo largo de esos años con gente que está aquí, y para mí pues es una de las ventajas de ser emérito, o sea, jubilado. Emérito es una palabra muy elegante para decir que me he jubilado, y nada más. Pues muchísimas gracias, y ojalá sea, digamos, un placer y digamos algo que pueda ser útil para ustedes. Quiero decirle una última cosa, que él lo ha dicho. La literatura comparada es la asignatura más difícil. Quiero decir, cuando te metes en el mundo de la literatura, la literatura comparada es el verdadero carro de batalla del que todo el mundo sale huyendo, porque se necesita una cultura formidable para establecer. Yo suelo decir que los comparatistas son especialistas en todo y en nada. Como el Viva por ¿verdad? No bueno para un fregado, pero hasta cierto punto hay que conocerlo todo y en fin, sí. Se viene una nueva cultura. Bueno, me voy a la junta. Bueno. Entonces tengo que subir y quedarme quieto porque ese ojo de Caín que está aquí, que me está mirando, y no puedo hacer lo que me da la gana, hablar así. Tengo que, en fin, ser el verdadero catedrático desde su estrado. Usted me dice si todo va bien con este chisme, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Bueno. No suena mucho. Bueno, pero tengo que entonces no hablar. Claro, acercarlo más. A ver, ¿así? ¿Así se oye? Pues señoras, señores, amigos del colegio, vamos a empezar esta serie de miradas cruzadas entre España y Francia, Y debo decir una cosa, Fernando ha dicho, hasta cierto punto tiene razón, que va a hablar un francés. Eso no cabe la menor duda que soy francés. Pero, el problema para mí, y eso es un problema de literatura comparada, tengo también que
contar con el punto de vista, el enfoque español y ubicarme en un terreno neutro, que es una ambición descomedida, ubicarme, escoger, construir, elaborar un terreno neutro desde el cual puedo contemplar ambos lados del Pirineo, como si fuera, no sé, un dios del Olimpo, y ver un poco cuáles son las lógicas de esas miradas y cómo se fabrican amistades, relaciones, presencias, influencias, contactos, toda esa serie de palabras que expresan esas relaciones interculturales, o como se suele decirse ahora, interculturalidad, que es una palabra ya que está de moda, pues sencillamente quiere decir diálogo de cultura y diálogo de literatura. Ahora bien, yo como estudioso de literatura conozco la historia, pero vamos a empezar con algunos datos históricos, pero la verdad es que para mí lo interesante y lo que puedo dominar hasta cierto punto es el proceso literario y el proceso de creación de imágenes, o sea, indagar en el imaginario de ambos países mediante, evidentemente, algunos textos representativos, algunos nombres, algunas personas que han, digamos, presenciado esos acontecimientos históricos de los que voy a hablar. He escogido como título de esta primera conferencia Andanzas por el Camino de Santiago. Son andanzas por anchos espacios de la Europa occidental y también andanzas por varios siglos, desde el siglo VIII hasta y voy a demostrar esto, hasta nuestros días, bueno, deteniéndose evidentemente en el siglo XVII-XVIII, que representa un hito en el desarrollo de este camino de Santiago. Vamos a empezar por datos históricos rápidamente, y por eso el programa, la pequeña carpeta de documentos que tienen ustedes, empieza por una cronología. Ustedes no van a aprender nada con esa primera hoja, lo conocen todo mejor que yo, pero es una serie de datos, de fechas que en realidad ya empiezan a dialogar entre España y Francia, porque aparecen cosas de la literatura francesa, poco más o menos, iremos descubriendo estos datos, y entonces ya empieza con ese juego de fechas un primer diálogo entre la historia de España y la historia de Francia. Claro que voy a escoger también hoy y a lo largo de esas 5 conferencias momentos claves, momentos significativos de una historia en común, y insisto en esto, una historia que se elabora a base de contactos o ausencia de contactos a veces entre ambos países. No es una idea mía o no es, bueno, una fantasía. Hubo diálogos muy importantes entre ambos países. Claro que no podemos olvidar también los contactos y los diálogos entre la península e Italia, por ejemplo. Muy importante. Entre, hasta cierto punto, desde digamos, el enfoque histórico, las relaciones entre los Habsburgos de España y los de Austria. La relación
en el siglo XIX, lo veremos, de paso, relaciones entre España y la cultura alemana, que a veces pues, ha sido más importante para algunos intelectuales españoles que la cultura francesa. Pero digo, y no por ser francés, que ese diálogo franco-español o hispano-francés es realmente una vía, otro camino para una explicación de la formación de Europa. Entonces, de manera más concreta y lógica, hay que pensar en contactos o ausencia de contactos, presencia o influencia, palabra bastante difícil de definir, viajes, experiencia de lo extranjero, españoles que viajaron a Francia y al revés, intermediarios, o sea, los escritores que han dedicado parte de la obra, de su obra, quedan algunas. Nada, gracias. A la explicación de las relaciones entre ambos países, y no puedo callar, porque eso es mi último trabajo, el ejemplo, como botón de muestra realmente extraordinario, la obra de Azorín, que es uno de los pocos españoles y uno de los pocos, a comienzos del siglo XX, aliadófilos, o sea, en pro de los aliados cuando la Primera Guerra Mundial, que había muy pocos españoles por parte de los aliados y por parte de Francia, eso lo veremos. Entonces, los intermediarios cuyo trabajo fue aproximar, acercar culturas a veces distintas y a veces encontradas. También las revistas, la prensa, el trabajo de comunicación entre ambos países, las traducciones, veremos a veces el papel de los traductores y por fin las imágenes y las representaciones, a veces bajo forma de estereotipos, veremos cuáles son, cuáles han sido, si quedan hoy día, no sé, y espejismos positivos o negativos, imágenes soñadas desde lejos de un país a otro. De manera que puedo decir que el enfoque mío estriba en una historia cultural que abarca datos históricos, pero que se encamina pronto hacia consideraciones culturales y literarias. Bien, dicho esto, ¿cómo voy a tratar, cómo voy a estudiar con ustedes estas andanzas por el Camino de Santiago? Primero, presentar el Camino de Santiago, que también lleva como apellido, como nombre, el Camino francés. El Camino francés, no es invención mía. El Camino de Santiago. Después vendrá como segundo punto la primera guía turística que existe, que se relaciona con los diversos itinerarios de la ruta jacobea, la guía del peregrino, o veremos cuál es el otro nombre. Y después vendrán esos diálogos, España en la cultura francesa. En ese periodo hay muy pocas cosas, pero al contrario, la presencia de Francia en la literatura, en la cultura medieval española, sí que hay muchas cosas importantes, y vamos a ver después si hay preguntas
en torno a mi mirada, porque estudio las miradas cruzadas, pero no puedo prescindir de mi propia mirada y a ver cómo van a reaccionar ustedes ante esta presentación. Entonces, el Camino de Santiago, pues tenemos que remontarnos hasta los años 800 y pico, cuando un ermitaño, que parece que a veces lleva como apellido Pelayo, el nombre Pelayo, ¿por qué? Otro Pelayo más conocido, vio luces misteriosas en Galicia y oyó cantos que le revelaron el lugar donde estaba sepultado. Eso se lo sabrá después, lo veremos de Santiago el Mayor. Bueno, entonces el obispo de Iria Flavia, o sea, padrón en Galicia ahora, Teodomiro, bajo el mando de este obispo comenzaron las excavaciones y se halló un sepulcro de mármol y se dedujo que era quien había evangelizado y cristianizado parte de la península, y eso es un hecho histórico. Santiago el Mayor, que después fue martirizado, pero no en España, sino en lo que se llama Tierra Santa. Ahora bien, el problema, y no quiero presentar esto con el espíritu francés dieciochesco, la vuelta de Santiago en un sepulcro de mármol, bogando desde la Tierra Santa hasta las rías bajas o las rías altas de Galicia, plantea un serio problema de lógica y de verosimilitud. De cualquier modo, pronto ese hallazgo de los restos del apóstol Santiago el Mayor suscitó un interés enorme, sobre todo porque este hallazgo ha sido comunicado muy pronto al rey Alfonso II, dicho el Casto, rey de 789 hasta 842, o sea, coincidiendo con los hallazgos del cuerpo del apóstol, y Alfonso II favoreció enseguida el culto a las reliquias, construyendo una primera iglesia, y después Teodomiro, el obispo de Iria-Flavia, quiso ser enterrado en Compostela, y entonces es cuando salen a la escena los monjes oriundos de Francia, mejor dicho de Borgoña, los monjes de la orden de Cluny, los cluniacenses. Ahora bien, en este periodo, hablando de España y de Francia, más vale hablar de Castilla por un lado y de Borgoña por otro lado. ¿Y por qué Borgoña? Pues sencillamente porque, por varias razones, el abad de esa orden de Cluny, un abad llamado Guido de Borgoña, fue elegido papa con el nombre de Calixto II, febrero de 1119 hasta 1214. Por los cardenales, eso es un detalle, reunidos en el mismo Cluny, no en Roma. O sea que eso da, digamos, es un ejemplo de la influencia de parte del territorio francés, Cluny, y de la orden de Cluny. Bueno, cardenales reunidos en Cluny. Ahora bien, ese Guido de Borgoña era hermano del conde de Galicia. Este conde de Galicia, que se llamaba Raimundo de Borgoña, este había casado con doña Urraca, la hija de Alfonso VI. Bueno, y
nos acercamos a Castilla y al Camino de Santiago. Alfonso VI había empezado a desarrollar una política que puede llamarse, sin anacronismo, de europeización de sus reinos, con sus varios matrimonios, incluso con una princesa de Centro Europa, y va a favorecer a los cluniacenses, a la orden de Cluny, dejando que se establecieran dos grandes abadías en San Zoilo de Carrión de los Condes, y San Facundo o San Benito en Sahagún, que es un centro muy importante para el desarrollo del camino y de los estudios sobre el camino, como veremos. Entonces, Alfonso VI va a apoyar intensamente esa realidad del Camino de Santiago como instrumento para ejecutar una política internacional, con dimensiones evidentemente del siglo XI. Y Cluny va a ser fundamental en esa empresa. Y claro, la presencia de un papa no solo de Borgoña, sino de la orden de Cluny. Ahora bien, por el otro lado de la península, no hay que olvidar el papel de Alfonso I el Batallador, el rey de Aragón y de Navarra, 1104 hasta 1134, 30 años de reinado, que es un personaje de indiscutable importancia en el desarrollo y existencia del Camino de Santiago. Pero los largos enfrentamientos con su esposa, doña Urraca, dan lugar a acciones de destrucción y de reconstrucción del camino, y hay que recordar que en esa ruta jacobea se entablan frecuentes combates no combates entre cristianos y moros, sino combates entre navarros, castellanos, leoneses y aragoneses. Y Alfonso I el Batallador procura tener el camino en buenas condiciones como vía de penetración militar. Un efecto bastante importante de la presencia de la orden de Cluny en España ha sido evidentemente el Camino de Santiago, pero también otro acontecimiento que no podemos olvidar: la supresión de la liturgia española visigoda y la sustitución por la liturgia romana, y hasta la desaparición de la letra visigoda por la letra que se llama francesa o europea, y la presencia de varios prelados que son en su mayor parte cluniacenses, o mejor dicho, franceses. Los monjes de Cluny son los grandes defensores del llamado Renacimiento carolingio, que se va a desarrollar desde Carlomagno, 1800 coronado emperador en Roma, 800, fecha redonda, pero el Renacimiento carolingio se desarrolla a lo largo de varios siglos. Ahora bien, significa la restauración de una cultura latina en los monasterios, de creación de manuscritos, etcétera, etcétera, que representa realmente una impronta romana en la península, y la desaparición de
todo lo que pueda ser visigótico y, no sé si debo decir español, hispánico, pero de cualquier modo es una importación, por decirlo así, de una nueva liturgia. Y por ejemplo, una cosa graciosa es que Menéndez Pelayo, pero saltamos siglos, Menéndez Pelayo en su historia de los heterodoxos, que está vigilando la ortodoxia católica, pues subraya esa sustitución del rito mozárabe o del rito visigótico por el rito romano, enjuiciando este cambio como algo, en fin, que huele a extranjerismo, a algo que no es, digamos, castizo. Casi es la idea de este crítico que, desde luego, ha realizado trabajos insuperables en materia de erudición, pero con un enfoque bastante peculiar. Bien. De cualquier modo, la Orden de Cluny, ayudada por los reyes de Castilla, Alfonso VI y después Alfonso, el nieto, Alfonso VII, concibieron el camino como un espinazo de una entidad supranacional o ecuménica. Por eso, miradas cruzadas no solo entre una España que está buscándose, una Francia que todavía no existe, pero una entidad que se llama la cristiandad, entre Roma, entre Cluny, destruido por completo cuando la Revolución Francesa, y eso no es un detalle, sino la riqueza de esa orden era espantosa, espantosa. La segunda Roma se llamaba Cluny, una abadía. Cuando uno va a Cluny, en Borgoña, visitando también las bodegas de los vinos, y mirando lo que fue digamos, el espacio ocupado por la abadía, es algo espantoso, que no se puede concebir la importancia de esta abadía. Bien. He hablado de Calixto II, abad de Cluny, que después fue papa. Se llama a un libro Codex Calixtianus, Codex, libro, como precisamente la descripción de los varios itinerarios para ir a Santiago. Me he valido de un libro precioso, la traducción castellana en español de este códex escrito en latín, por un tal Millán Bravo Lozano, catedrático de la Universidad de Valladolid, formando parte del Centro de Estudios del Camino de Santiago en Sahagún, que realizó la traducción en español, 1989, de ese códex Calixtianus, bajo el título de Guía del Peregrino Medieval. Y entonces vamos a coger algunas hojas de esta pequeña antología de documentos. He escogido 3 mapas diferentes del Camino de Santiago. Y esos 3, porque 3 lo hice al revés, porque el primero es el más sencillo, es la página 2, y entonces pues ve claramente los puntos de partida más importantes en un territorio que se llama Francia, París, y en París sigue existiendo la Rue Saint-Jacques, la calle de Santiago, desde la torre que queda de una iglesia cerca del Hotel de Ville, del ayuntamiento,
esa calle que sube hasta otra iglesia que se llama Santiago también, y después pasando por Orléans, Tours, Poitiers, Bordeaux, Burdeos, Vézelay, donde están los restos, las reliquias de María Magdalena. Lo digo como lo he leído, pero una basílica preciosísima, una joya del arte románico, porque evidentemente que una de las importancias más evidentes del Camino de Santiago es el desarrollo del arte románico, no solo en Francia, evidentemente, sino en España, como lo veremos. Vézelay. Bueno, entonces, otro itinerario, pues me parece, hay hitos más importantes que los que están en esa segunda ruta, por ejemplo, Montmarsan, que tengo un inmenso cariño para esta ciudad donde fue bautizado, pero en fin, hay que confesar que no, la abadía de San Severo es mucho más importante porque es un centro de manuscritos donde, por ejemplo, hay unos manuscritos del Apocalipsis precioso, que no está en esa abadía de las Landas, sino en la Biblioteca Nacional. Bien, Le Puy, pues Le Puy, otro punto de partida, y la catedral de Le Puy es la que más se parece a una catedral, yo diría, mozárabe o hispano-morisca, o sea, con un juego de ladrillos de diferentes colores, y al lado de esta catedral, Nuestra Señora de Puy, hay una pequeña iglesia encaramada en una aguja que se llama Notre-Dame de l'Aiguille, de la aguja, donde también era motivo para peregrinación. Entonces, lo que falta, pero lo veremos después de Le Puy, hay una iglesia, una abadía importantísima que se llama en francés Conques, y es evidente que Conques suena a concha, o sea, la concha de los peregrinos. Y un detalle que voy a añadir, coletilla mía personal, al lado de Conques hay un pequeño viñedo que se parece espantosamente al Ribeiro de Galicia. No deja esas huellas en los cazones. Pero tiene ese sabor a fruta que realmente cuando descubrí por primera vez el viñedo de Marcillac, pues bueno, yo he vivido esto, pero en España, en Galicia. Es un detalle. Y Arles, que también es muy importante desde el punto de vista histórico, pasando por todos los sitios. Bien. Segundo mapa, más detallado, porque en realidad se ve que esos puntos de partida eran también puntos de llegada para la gente del norte, para los alemanes, los pueblos germánicos, etcétera, etcétera. De manera que cada punto de partida pues, puede prolongarse hasta el este, hasta la frontera del Imperio Carolingio. Fijémonos en dos cosas. Ya en el sur de Francia hay un pequeño pueblo debajo de esa palabra de Béarn en mayúscula, y ese pequeño pueblo se llama Ostabat, en una región entre Béarn, o sea, lengua muy parecida
al castellano, y las provincias vascongadas francesas. Miren ustedes que Ostabat es el punto de encuentro de los 3 itinerarios más importantes del camino. Ahora bien, otro punto de encuentro está en España y es Puente de la Reina, en Navarra, porque en Puente de la Reina se juntan los 3 del norte y el otro que viene del sur. Y si ustedes van a Puente de la Reina, sigue existiendo el puente romano y un cartel diciendo: y desde este lugar solo es un camino, porque en realidad después de Puente de la Reina no hay más que un camino, pasando por sitios muy conocidos desde el punto de vista religioso y artístico, por ejemplo, Santo Domingo de la Calzada, con la famosa leyenda del pollo asado que se echa a cantar para testimoniar que en realidad el ahorcado era una injusticia, y siguen existiendo en Santo Domingo de la Calzada una jaula con un gallo y una gallina. Bien. Y curiosamente no tiene nada que ver con Santiago, porque es Santo Domingo. Bien, Burgos, evidentemente, pero sobre todo León, un hito imprescindible del camino, y claro, el Bierzo y Compostela. Ahora bien, el tercer mapa es más asombroso todavía, más asombroso aún, porque en realidad se ve esa red espantosa que abarca toda la parte de Europa Occidental y también parte de Italia, de que no hemos hablado, y no faltaba más, un pequeño detalle, también Portugal, desde Coimbra, Porto, pasando hasta el más chiquitito. Francamente, este tercer mapa es un documento imprescindible para darse cuenta de la importancia cultural del Camino de Santiago. Ahora bien, volvamos a esa guía turística, de turismo religioso, que o bien se llama libro Santi Jacobi de Santiago, o guía en castellano, Guía del Peregrino, una traducción preciosa de este catedrático. Bien, ¿qué encontramos en esta guía? Pues datos muy prácticos. No he hablado de una guía turística para, digamos, algo como broma, no, es realmente una guía con datos precisos. Pero ¿cuáles esos datos? Pues esos datos no son hoteles de 3 estrellas, son los hospitales construidos a lo largo de los siglos. Son, que no es un detalle, los ríos con agua potable y los ríos peligrosos. Los ríos donde el peregrino puede encontrar peces, pescado, y los ríos que no tienen importancia. Lo curioso es que, evidentemente, no ha sido redactada esa guía por el Papa Calixto, bajo la autoridad del Papa. Pero viene un señor francés con un nombre de Emery, como nombre Emery, nombre de pila, que en realidad, de manera más certera, es el autor de buena parte de esta guía. Y por eso hay un enfoque muy, entre comillas, francés. Habla a lo largo, bueno,
varios sitios de nuestra nación gala. Bueno, traducción del vallisoletano, el catedrático de nuestra nación gala. Nosotros los franceses. Eso es una prueba palmaria de que el redactor o el compilador de esta guía era francés. Y he escogido algunos trozos más llamativos de esta guía, porque hay retratos, y eso también es un dato importante para los peregrinos, bueno, leído por uno que era, sin juego de palabras, leído a los demás. Ojo, ustedes, bueno, van a atravesar unas regiones peligrosas, etcétera, etcétera. Entonces, primer trozo, número 1, que habla de la parte más occidental del camino. Habla de por la ruta de Port-de-Cise, después de la Touraine, la provincia de Touraine, donde están los castillos del río Loire, y el jardín de Francia, como suele decirse desde hace siglos, la Touraine. Está el territorio de los pictavenses, el territorio de la gente de la región que se llama Poitou, capital Poitiers, donde Carlos Martel detuvo a los árabes. Ojo, 1732, ustedes tienen esa fecha que es importantísima para Francia y también para Europa. Y desde luego las huestes moras volvieron a España. Bien. Los pictavenses son gente valiente y aguerrida, muy hábiles en el manejo del arco. Ojo, no hay que ser cauto con ello. Animosos en el combate, rapidísimos en la carrera, atildados en el vestido. Está fabricándose una serie de estereotipos, porque se cree ya en este momento y hasta el siglo XIX y tal vez en nuestro siglo, los caracteres de las provincias, los gallegos son así, los andaluces son así, etcétera, etcétera. Entonces es una ciencia que está basada en afirmaciones indiscutibles, y por eso hay que tener cierta distancia crítica. Pródigos en la hospitalidad. Viene luego el territorio de Saintes, que es una de las ciudades más ricas en ruinas romanas. Ha sido romanizada, es la provincia de Saintonge, muy cerca de Cognac, más conocido por otras razones. Entonces, a los de Saintes se les considera de lenguaje rústico, pero a los de Burdeos todavía más. Claro que no se habla francés, porque el famoso Émeric está precisamente oriundo de Poitou, del Poitou. Y entonces, pues, ya no se entiende. Después de Burdeos hablan esa jerigonza que se llama el gascón, que es una lengua bastante parecida al castellano. El que más se parece, la que más se parece al castellano, con semejanzas enormes. No la lengua de Oc, no la lengua de Tolosa, que es otra cosa, el occitán. Esto entre el gascón, occitán, provenzal, catalán. Los de Burdeos todavía más. Hay que atravesar luego en 3 agotadoras jornadas las landas bordalesas. Claro que no se habían todavía plantado los pinos para, digamos, que estuviera más firme esa tierra de arena y arcilla de las landas.
Es esta una región falta de cualquier recurso, o sea que más vale tener algo en las alforjas. Falta de pan, de vino, de carne, de pescado, de agua, de fuentes, de escasa población, hasta el siglo XX, llana y arenosa, si bien abundante en miel, en mijo, en panizo y en cerdos. Si por casualidad atraviesas esa región en verano, protege cuidadosamente tu rostro de las enormes moscas. Y puedo decir que todavía en los años 50, cuando niño, pues eran muy peligrosas los tábanos. Eso es verdad. Bueno, vulgarmente llamada avispas o tábano, que allí abundan sobremanera. Y si no miras con atención donde pisas, te hundirás rápidamente hasta las rodillas en la arena de mar que allí todo lo llena. Y por eso la gente pues gastaba fango para, digamos, no hundirse los pies y tener más facilidad para andar. Bueno, atravesado ese territorio viene la tierra de Gascuña, abundante en blanco pan, excelente vino tinto, llena de bosques, prados, ríos saludables, fuentes, o sea, después de esas landas horrorosas. Los gascones son ligeros de voz, son ligeros de palabra, son los andaluces de Francia. Parlanchines, burlones, libidinosos, borrachines, comilones, desastrosos en la indumentaria. Tal vez no sea lo de Andalucía. Faltos de joyas, pero hechos a la guerra y significados por su hospitalidad con los necesitados. Tienen la costumbre de comer sin mesa, o sea, como bichos, como bestias, sentados alrededor del fuego y beber todos por el mismo vaso. Comen y beben mucho, visten mal y se acuestan vergonzosamente todos juntos, los sirvientes con el amo y el ama sobre un poco de paja entre la suciedad. O sea, un balance bastante matizado. Bueno, viene después la famosa localidad de Ostabat, de que hablé, porque es un punto muy importante. Y llegamos a Saint-Michel, Pied-de-Port, al pie del puerto. No, manita de cerdo. Pied-de-Port, el puerto. Ojo. Los recaudadores de portazgos son tan malvados, y ahí está el problema de la Edad Media. Hay que pagar, el puerto. Son tan malvados que merecen la más absoluta condena, porque armados con 2 o 3 garrotes salen al paso a los peregrinos, arrancándoles por la fuerza injustos tributos. Y si algún caminante se niega a pagar el dinero que le piden, le golpean con los garrotes y en medio de amenazas le registran hasta las cartas y le quitan el censo. La gente de esta tierra son feroces. ¿Quiénes son esa gente de la tierra? Son los vascos. Los vascos que atacaron a Carlomagno, que atacaron a Roland. No fueron los moros, que los moros no estaban en esos pueblos. Fueron los vascos. La gente de esta tierra son feroces. Como es feroz, montaraz y bárbara, la misma tierra que habita. Sus rostros feroces y dale. Así como la propia ferocidad de su bárbaro idioma, imposibilidad de entablar relaciones con esa gente que habla un idioma totalmente extraño. Ponen terror en el alma de quien los contempla. Como legalmente solo pueden cobrar impuestos a los mercaderes, el que cobran a los peregrinos y viajeros es ilegal. Claro, ilegal, pero hay que vivir y sacar dinero. Cuando la tarifa sobre algo es de 4 o de 6 monedas, ellos cobran 8 o 12, es decir, el doble. Bueno, más interesante y más semejante a lo que es una guía de nuestra época,
pues el turismo religioso. El turismo religioso, primero, hay que detenerse en las ciudades donde se veneran reliquias de santo. Pero también, cuando no hay reliquias, cuando no hay culto de santo, pues hay otras curiosidades, otras cosas. Y por ejemplo, en Arles, o sea, el punto de partida más al sur, un cementerio situado en el lugar llamado Aliscan. Y bueno, pues esto nos remite de manera más moderna a Van Gogh, que vivió en Arles antes de cortarse la oreja, para suplicar, como es costumbre, por los difuntos con oraciones, salmos y notas. Es un campo de sarcófagos, los Aliscan, y unas alamedas bien cuidadas, sombra muy agradable, etc. Claro que es un punto de visita todavía muy, muy importante. Tiene una longitud y una anchura de 1 milla. En ningún otro cementerio podrán encontrarse, como en este, tantas y tan grandes tumbas de mármol alineadas en el suelo. Están decoradas con diversos motivos, etcétera, etcétera. Bueno, seguirán leyendo esto a sus anchas. A continuación, otro trozo muy importante y que nos remite a la leyenda de Carlomagno, la ciudad de Blaye. Blaye, que está sí, claro, en el segundo mapa, evidentemente, Blaye, que está al norte de Burdeos. ¿Y por qué Blaye? Pues se ha de pedir la protección de San Román, cuya iglesia descansa, el cuerpo del bienaventurado mártir Roldán. Ahí está, donde Roldán está enterrado, según la leyenda. De noble estirpe, a saber, conde del rey Carlomagno, hubiera podido decir del emperador, uno de los 12 pares, y ahí ustedes tienen ya todos los personajes del romancero con el que acabaremos esta conferencia. Carlomagno y los 12 pares, que animado del celo de la fe, bueno, conquista política, que acaba por la creación de la marca hispánica, o sea, la primera existencia de lo que se llama ahora Cataluña, la marca hispánica. Pero bueno, animado del celo de la fe, penetró en España para combatir a los infieles, eso sí, porque era una amenaza de los territorios y del camino. Tenía tanta fuerza que, según se cuenta, en Roncesvalles, con su espada de 3 tajos en un peñasco, y estamos con lo que nos contaba Fernando, de arriba a abajo, e igualmente cuando tocaba la trompeta, o sea, el cuerno, el famoso cuerno de Roldán, la rajó por el medio con el aire de sus pulmones. Un gigante, algo titánico. La trompeta de marfil rajada está en la iglesia de San Severino de Burdeos, y sobre el peñasco de Roncesvalles se levanta una iglesia. Lo que no dice, y curiosamente se dice en las guías modernas, es que durante varios siglos se dijo que estaba en la iglesia de Blaye la espada de Roldán, esa espada cuyo nombre es Durandarte. Pero Durandarte en España es un personaje y no una espada. Cosa curiosa. Bueno, después de haber ganado Roldán numerosas batallas contra reyes y gentiles, de haber sufrido la fatiga del frío, del hambre y del calor, víctima, por amor de Dios, de durísimos golpes y constantes heridas, herido por flechas y lanzas, se cuenta que finalmente murió de sed en el referido valle como insigne mártir de Cristo. O sea, una ambientación religiosa que desde luego no existía, ni siquiera en la canción de Roldán, que veremos de paso. Su sagrado cuerpo lo enterraron sus compañeros con veneración en la iglesia
de San Román de Blas. Bueno, el cuerpo y también la espalda. Y viene algunas descripciones de España, pero muy pocas en realidad. O sea que se ve el enfoque francés. Después pues, hay muy poca cosa. El cuerpo de Santo Domingo, o sea, Santo Domingo de la Calzada. Y después, claro, León. A continuación se ha de visitar en León el venerable cuerpo de San Isidoro, obispo, confesor y doctor, que instituyó una piadosa regla para sus clérigos y que ilustró a los españoles con sus doctrinas y honró a toda la Santa Iglesia con sus florecientes obras. Bien, esos son los trozos más significativos de esta línea. Y pasamos por, llegamos al aspecto de literario. Primer punto, presencia de España en la cultura y en las letras francesas. Pues, como he dicho, muy poca cosa. Roncesvalles, porque Roncesvalles está en el Pirineo, más bien entre Francia y España, y la canción de Roldán. Bueno, entonces he escogido dos trozos de la canción de Roldán, pero, eso es la página 7, pero ojo, he puesto en francés moderno, porque si ustedes se empeñan en leer la canción de Roldán en el francés, entre comillas, de la época, o sea, del siglo XII, es totalmente incomprensible. Una diferencia pasmosa con el poema de Minocid, que, bueno, hay arcaísmos, pero el poema de Minocid, tomado de manera, digamos, en su conjunto, tiene muchas frases, muchos versos que son muy semejantes al español. Ahora bien, es una versión en francés moderno. Y esos dos trozos son están dedicados a la muerte, evidentemente, del conde Roldán. Hauts sont les monts et très hauts sont les arbres. Este es un verso que casi está en el poema de Minocid, que los árboles pujan. Il y a 4 perrons, escalones, bueno, peldaños de mármol chispeando. Le comte Roland se pâme sur l'herbe verte. Se pâme, se desmaya. Es una versión francesa, pero que huele un poco al francés clásico del siglo XVII. Cependant, un sarrasin le regarde. El enemigo, el moro, l'ennemi. Contrefaisant le mort, o sea, imita el muerto, el sarraceno. Il gît parmi les autres, il a souillé de sang son corps et son visage, il se dresse sur pied et accourt y acomete a Roldán. Il est beau, vigoureux, de grand courage. Es interesante, no es el retrato de un malvado sarraceno, tiene un físico bastante positivo. Il est beau, vigoureux, de grand courage, tout plein d'orgueil et de mortelle rage, de rabia, de muerte. Il saisit Roland, corps et âme, puis il s'écrie, le neveu de Charles est vaincu, el sobrino de Carlos está vencido. J'emporterai cette épée en Arabie, y quiere robar la espada, bajo ningún concepto. Comme il la tirait, le comte reprit un peu de connaissance. Estaba desmayado y recobra un poco de conciencia, claro que no se va a dejar despojarse de la y entonces otro pasaje, otro trozo donde está agonizando el conde Roldán. Le comte Roldán est étendu sous un pin, bajo un pino. Il a tourné son visage du côté de l'Espagne, está mirando por el lado de España. Pero también viene, como esto es muy interesante,
porque es casi la misma expresión en el francés del siglo de la Edad Media, la douce France, nada más que se escribe con una L, como dulce, o sea, en latín, la douce France, eso vuelve muy a menudo en la canción de Roldán, que representa, podríamos decir, cierto tipo de patriotismo incipiente, la douce France. Bueno, entonces ustedes leerán porque hay la ayuda de San Gabriel, de todos los santos que llevan al paraíso el alma del conde. Volveremos sobre esta página después. Bueno, entonces, la canción de Roldán, donde aparece de manera borrosa, fugaz, España. Lo mismo que Francia, la Dulce. Hechos históricos, la presencia de franceses, de nobles y guerreros que ayudaron durante las varias etapas de la Reconquista y también la ayuda prestada por el rey de Francia y su condestable Bertrand du Guesclin, que muy a menudo se llama en España Claquín, Bertrand Claquín, Bertrand du Guesclin, que lleva a las compañías blancas, a hombres de guerra, para ayudar a Enrique de Trastamara contra Pedro el Cruel. También, y eso es lo más importante, el mito de Toledo, reconquistada en 1085, y después Toledo tiene una real presencia en la cultura francesa. Ahora bien, ¿cuál es esa presencia? Es la ciudad de las artes negras, de la nigromancia, de las brujerías. Y una cosa curiosa es que en una obra maestra de la Edad Media francesa, le roman de Renard, o sea, la novela de Renard. Renard es la zorra. Lleva como apellido Renard. Ahora, Renard es la palabra para designar al bicho. Pero antes, en la Edad Media, el bicho era le goupil. Le goupil, una palabra que viene más bien de la... bajo latín. Su apellido es Renard. Como el lobo se llama Isengrin, y otra cosa, Chantecler, canta claro, el gallo, el más estúpido de los... siempre está engañado por Renard y las gallinas de canta claro, comidas por la zorra. Bien. Ahora bien, en una de las ramas, se dice así, les branches, porque el roman de Renard es como un árbol, o sea que ha crecido con una serie de variantes, se cuentan más, casi 30 versiones diferentes. En la versión número 23, Renard se va a Toledo. ¿Y por qué se va a Toledo? Porque como muy mañoso, muy hábil, quiere perfeccionarse aún más en las artes divinatorias, en todas esas brujerías, cuya capital es Toledo. Y vuelve a Francia, vuelve a la corte del rey, con una ciencia que se llama les arts de Tolède. Tolède con una T y no con una D, que es la palabra en el francés de la Edad Media. Y unas cosas más, pero no tenemos tiempo. Ahora bien, Francia en las letras hispánicas. Pues Francia en las letras hispánicas, primero, una presencia evidente que es Carlomagno, la gesta, las hazañas del emperador, de su sobrino Roldán. Y esto muy pronto, que no tiene nada que ver con la canción de Roldán. Dámaso Alonso, el insigne Dámaso Alonso, ha descubierto
lo que se llama una nota, o sea, un fragmento, la nota emilianense, un hallazgo de Dámaso Alonso, breve texto procedente, dice Dámaso Alonso, de San Millán de la Cogolla, uno de los centros más importantes de la vida religiosa e intelectual de España, en La Rioja, con letra visigoda. Eso es interesante. O sea, anterior a 1100, al comienzo del siglo XII, porque después viene la reforma de los monjes de Cluny. Ahora bien, coincide con lo que sabemos de la canción de Roldán posterior, o sea, la muerte de Roldán, la muerte heroica de Roldán. Bien. La historia silense, o sea, ahora vamos al monasterio de Silos, otro monasterio, otro centro importante, entre 1115 y 1120, una crónica de los hechos de Alfonso VI. Alfonso VI en ese texto ya no es el pésimo personaje del poema de Biocid, es un héroe y se le compara precisamente las acciones de Alfonso VI con las hazañas de Carlomagno. Lo mismo también en otro poema llamado el poema de Almería, creado a raíz de la conquista de Almería por Alfonso VI, el emperador, se llamaba así, 1150, donde se dice que las hazañas del rey Alfonso VII pueden ser comparadas con las de Carlomagno, o sea, el paralelo grato a esas culturas clásicas, ya en la Edad Media, Plutarco, las vidas paralelas, entonces el paralelismo entre Carlomagno y Alfonso VI. Un fragmento, nada más que un fragmento, 2 folios, de un poema que parece que era muy importante, llamado, que han llamado, Roncesvalles. Un texto del fines del siglo XIII, que es el planto, para decir el llanto, de Carlomagno frente a los difuntos del valle de Roncesvalles, de sus vasallos y del desastre de Roncesvalles. Y otra cosa más, presencia de Carlomagno, un poema cuyo título es Mainete, y Mainete es el nombre que lleva Carlomagno cuando se va a España, pero no se va a España como el señor de la guerra, el guerrero, sino va muy joven, tiene aventuras amorosas, y es la vida de Mainete. Ahora bien, parece que este poema tuvo muy poca fama y en realidad lo que es interesante es que entre todos los motivos carolingios no aparece Mainete en el romancero, cosa que es digamos, un signo, entre otros, que en realidad ese poema, que desde luego no es libro de cabecera para mí, obviamente, pero es algo interesante. A mí me interesaría mucho ahondar en esto. Bien. Carlomagno. Y viene la contrafigura, el contrahéroe, el héroe propiamente hispánico de Bernardo el Carpio. La primera mención de este personaje está, como ustedes lo tienen en la cronología, en 1236, en un texto llamado Chronicon Mundi, Crónica del Mundo, de un tal Luis de Tuy, o sea, gallego. En realidad, pues, se dice que Bernardo del Carpio es hijo ilegítimo de la hermana de Alfonso el Casto, Alfonso II el Casto, el hijo de Jimena, con un conde, un noble, y entonces se entabla una rivalidad bastante dura entre Alfonso el Casto y ese hijo
ilegítimo. Después viene el texto uno de los textos más conocidos de la literatura hispánica, el poema de Fernán González. El poema de Fernán González que aparece hacia 1250, y he puesto en la cronología redacción del poema de Fernán González, 1250-60, recordando que Fernán González ha sido conde de Castilla de 932-970, o sea, una diferencia de 3 siglos. Ahora bien, el poema de Fernán González es la toma de conciencia de la importancia de Castilla. Hay el famoso verso en el poema de Fernando González: pero de toda España Castilla es mejor. Es realmente la expresión más fuerte y una de las expresiones más prístinas de la conciencia de Castilla como lugar excepcional dentro de la península. Y claro que Bernardo del Carpio, como buen castellano, pues va a luchar contra Carlomagno, evidentemente, o sea, unos anacronismos tremendos, y va a echar la culpa a Alfonso II el Casto, que en realidad aparece como Alfonso VI frente al Cid, el señor malvado, el señor que no favorece a sus vasallos. Pusiste a mi padre, el conde de Saldaña, el verdadero padre de Bernardo del Carpio. Pusiste a mi padre en hierros y a mi madre en orden santa, y porque no herede yo, para que no herede yo, quieres dar tu reino a Francia. Eso es el colmo, es el colmo. Quien defiende el carácter castellano, hispánico, será Bernardo del Carpio. Morirán los castellanos antes de ver tal jornada. De manera que este personaje apócrifo va a tener una fortuna bastante importante en el romancero y representa dos cosas. Sencillamente dicho esto en tono neutro. Primero, una toma de conciencia del nacionalismo castellano. Y segundo, una de las muestras de la francofobia en España. Porque en realidad Carlomagno es el invasor, lo que fue. Y entonces, ante el invasor y la versión aún más pésima, apoderarse del reino del condado de Castilla, quiere dar tu reino a Francia, echando la culpa al rey de Castilla y León. Bien. De manera que esos poemas viven de anacronismos portentosos, y una invención total. El tema de Bernardo del Carpio es el noble que acaudilla un partido de nobles opuestos a la incorporación del reino de Alfonso II el Casto con el imperio de Carlomagno. Y llegamos por fin al romancero, que es la parte más grata, más agradable y más moderna de nuestra conferencia. Pues entonces, para el romancero hay que explotar, hay que leer lo que se llama el ciclo carolingio, entre las varias formas de romances, el romance fronterizo, el romance novelesco, el romance histórico de los infantes de Lara, etc. Hay lo que se llama en la crítica el ciclo carolingio. Entonces, eso significa la vida y a veces la derrota de Carlomagno y de los 12 padres, la batalla
de Roncesvalles. Después vienen los personajes inventados por autores, por poetas, como vamos a definirlo, españoles, hispánicos, de España. Durandarte, aludía a esto, Durandarte, la espada de Roldán, pasa a ser un personaje del romance, un personaje, un guerrero. Gerinaldo, ese Gerinaldo, ¿quién es? Pues en realidad Gerinaldo es la hispanización de Eginard, lo pronuncio en francés, que fue el cronista de Carlomagno, que ha redactado una preciosa historia, una crónica, el cronista de Carlomagno, Eginard. Y Eginard entonces tiene, o mejor dicho, Gerinaldo, tiene aventuras amorosas, etcétera, etcétera, como suele acontecer en el romance. Gaiferos, otra invención. Melisandra, otra invención. Claro de Montalbán. Ahora bien, ¿por qué a ustedes les suenan esos apellidos? Porque en realidad, pues están todos en el Quijote. Están todos en el Quijote. Esto es lo más interesante. La presencia de los romances, pero de los romances carolingios. Veremos cuáles son. Bueno, entonces, lo importante, y lo digo después de varios historiadores, el mundo carolingio se ha convertido en la Edad Media hispánica y hasta en el siglo XVI por medio del romance, en el mundo caballeresco por antonomasia, el modelo del mundo caballeresco. Después vendrán las guerras civiles de Granada, la moda morisca, etcétera, etcétera. Pero la corte de Carlomagno es el modelo para el feudalismo de la Edad Media, sea francesa, evidentemente, sea hispánica. Entonces, la presencia de Roncesvalles. Ya comienzan los franceses con los moros pelear, y los moros eran tantos, no los dejan resollar. Roldán tañendo el cuerno, evidentemente. Pero hay también versiones positivas, o sea, se ve la victoria de los franceses y la huida de los moros. No estuvieron los moros en Roncesvalles, estuvieron unos vascos, seguro. Pero van mezclando las cosas y entonces se dice, por Roncesvalles arriba, huyendo va el rey Malsín, el rey moro, el malvado, que dice, reniego de ti, Mahoma, o sea, el colmo, o sea, no solo está derrotado el rey, sino que reniega de Mahoma, y aún de cuanto hice en ti. Un tal Guarinos que posiblemente, dice Menéndez Pidal, es un tal Garinos de Lotharingia, o sea, Lorena, la parte más del este del imperio. Y entonces es la primera versión donde aparece Guarinos, mala vistes franceses, la caza de Roncesvalles. Habrá otra versión que conocemos por medio de Cervantes, lo veremos. Don Carlos perdió la honra, murieron los 12 pares, cautivaron a Guarinos, almirante de los mares. El almirante de los mares, ¿qué estaba haciendo en medio del Pirineo? ¿Y a qué remite esta dignidad? Bueno, Durandarte, no volvemos sobre este Durandarte, sino para hacer recordar que Durandarte moribundo encomienda a Montesinos, otra creación, que le arranque el corazón y se lo manda a Belerma, su hija, o su mujer, cosa que está en la cueva de Montesinos en el Quijote también. Gerinaldo, el famoso cronista de Carlomagno,
Carlomagno, Gaiferos, compañero de Carlomagno, creación de castellana. Gaiferos trata de rescatar a su esposa en Tierra Mora. Melisandra, otra invención. Y el romance del conde Claros de Montalbán, Montauban, la ciudad francesa, que empieza por medianoche, era por filo, los gallos querían cantar. ¿Y quién dice esto? Un campesino del Toboso en el capítulo 9 de la segunda parte del Quijote, y cuando Don Quijote oye esto, pues dice, comenta lo que está diciendo el campesino, mala la oísteis franceses. Una cosa curiosa es la presencia del topónimo Francia y París, pero sin relación lógica. Por ejemplo, bueno, empecemos por el más famoso, el más importante, el romance de Doña Alda. Doña Alda es Aude, la esposa de Roldán en la canción de Roldán. Aude de los brazos blancos, o sea, el dechado de la belleza. Aude au bras blanc. En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán, 300 damas con ella para la acompañar. Y claro, ¿qué va a acontecer? Pues va a llegar una carta que anuncia la muerte de Roldán. Otro día de mañana, cartas de fuera le traen, tintas venían de dentro, de fuera escritas en sangre, que su Roldán era muerto en la casa de Roncesvalles. Bueno, otro romance famoso, el romance de la hija del rey de Francia, rescatado por Menéndez Pelayo en esa preciosa antología, las 100 mejores poesías líricas de lengua castellana, en la colección austral. 100 mejores. Bueno, entonces, la hija del rey de Francia. ¿Quién es esa hija del rey de Francia? No tiene nombre, nada. De Francia partió la niña, de Francia la bien guarnida. Ah, bueno, no es solamente la douce France, sino rica. Íbase para París. Pues claro, si está en Francia, pues íbase para París, do padre y madre tenía, como hija de... Errado lleva el camino, errado lleva la guía, arrimábase a un roble por esperar compañía, y llega una compañía que no esperaba. Bueno. El romance de Rosa Florida, entre los más conocidos, pues es pura invención castellana. El castillo de Rosa Frida, que está en el romance, en Castilla está un castillo que se llama Roca Frida. Al castillo llaman Roca y a la fuente llaman Frida. Fonte Frida, Fonte Frida, Fonte Frida. Dentro del castillo está una doncella que se llama Rosa Florida. Bueno, 7 condes la demandan, 3 duques de Lombardía, a todos los desdeña. Tanta es su lozanía, prendóse de Montesinos. Ah, Montesinos, nada más. De oídas, que no de vista. Eso es un detalle gracioso. Al remover esos textos, se me había olvidado una cosa. Cuando se dice en el primer capítulo del Quijote, el enlace, el enredo de Quijote con Dulcinea del Toboso. Nunca había visto a Dulcinea del Toboso, dice el texto, solo de oída. Y curiosamente, en este romance dice prendóse de Montesinos de oídas que no de vista. O sea, la fama del guerrero. Entonces, la princesa dice que hay que llevar las cartas, diéselas a Montesino, dile que me venga a ver para la Pascua Florida, darle este mi cuerpo, el más lindo de Castilla.
respuesta bastante directa, atrevida, bien clara. Darle mi cuerpo, el más lindo de Castilla. Y mucho más le daría darle 7 castillos. Bueno, esto no hace daño. Y bueno, a ver lo que... pues entonces, en el Quijote, como decía, el capítulo 9 de la segunda parte, venía el labrador cantando aquel romance que dicen: mala la hubistes franceses en esa de Roncesvalles. Bien, conclusión poco abrupta. Las peregrinaciones tuvieron una inmensa resonancia en la cultura europea. No se trata de un frente a frente entre lo que será Castilla, lo que será Francia, sino cunde por toda Europa, como lo han visto en los mapas. El Camino de Santiago contribuyó a que Europa fuese tomando conciencia de sí propia. Más vale hablar de cristiandad que no de ambos países. Por el camino llegó a España la lírica europea, la provenzal, que produjo importantes resonancias en Galicia, y también llegaron a España por medio del camino y de los juglares, esos famosos juglares, las leyendas del ciclo bretón y carolingio. Bretón no tiene nada que ver con Carlomagno, es Merlín, que también está en el Quijote, muy presente, mezclado con el ciclo bretón y carolingio. Por otra parte, la historia del arte románico está estrechamente ligada al camino. Se llama el camino francés. Y unos pretenden que la importancia cobrada por Santiago, si se le compara con la de Roma, explica el dicho remover Roma con Santiago. Dicen que esto da prueba de que en realidad había esa rivalidad entre Roma y Santiago, el tercer lugar siendo Jerusalén, las 3 bien, no olvidarse de la creación de un orden militar en España, la Orden de Santiago, que al comienzo se encargaba de proteger a los peregrinos, y después hubo otra. Ahora bien, y volvamos a España, la transformación de Santiago en guerrero, cosa que no está vigente, no se conoce esto en Francia. Ahora bien, a raíz de la batalla de Clavijo, la aparición de Santiago con la espada en su caballo blanco, esto es el origen de Santiago guerrero, de Santiago Matamoros. Y veremos en la próxima conferencia qué significación tendrá en Francia Matamoros. Ustedes pueden adivinar lo que es. Un detalle, desde luego no lo es. Entre 1518 y 1817, 12 apariciones de Santiago, espada en la mano, con su caballo blanco, en las Indias. Incluso hay versiones que dicen que se vio pelear a Santiago junto a Cortés. Y por eso las Cortes de Cádiz, saltamos 3 siglos, pues hubo discusiones muy interesantes en torno al pasado nacional y a los mitos del pasado. Y conclusión, la gloria de España en su veneración a Santiago no debe mancharse con esas fábulas supersticiosas. O sea, por un lado, el culto a Santiago es una realidad para esos liberales, eso les honra, pero nada de supersticiones, nada de esos falsos cultos que ya en el siglo XVI, a raíz de la influencia de Lutero y de Erasmo, estaban condenados en España.
recuerden ustedes el viaje de Turquía y esa sátira de las reliquias del culto de la reliquia. En Francia no se trata de un Santiago Guerrero, sino de un peregrino sentimental, de un peregrino de amor. Y entonces, pues les pido que cojan la última hoja de esta carpeta, donde esto es un poco una manera, no es una broma, pero es realidad, la moda de los retratos de los personajes importantes en Peregrino de Santiago. ¿Y quién es esa señora que ustedes ven debajo de las dos estrofas de la canción de verdad? Es la famosa Marquise de Pompadour, la marquesa de Pompadour, disfrazada de peregrina. El peregrino de amor remite a Lope de Vega y su famoso poema en verso y en prosa. Ahora bien, el comentario en francés, porque lo he sacado de un catálogo preciosísimo de una exposición en París hace tiempo sobre el Camino de Santiago. Hacerse retratar en peregrino fue una moda a la cual muchos grandes insignes personajes del siglo XVIII sacrificaron, y hay que compaginar esto, hay que acercar este tema, el tema de los peregrinos de amor, por Watteau, el famosísimo cuadro El embarque a Cité. Si se fijan ustedes en el cuadro, ven que todos llevan la concha y el bordón. Y esto no es un detalle que... Bueno, pues con ese detalle acabamos la conferencia. No olvidemos otra obra de Watteau, ese encantador artista del comienzo del siglo XVIII, con un dibujo que representa, y eso da prueba también de la moda de esos peregrinos, el pecho cubierto de conchas. Bueno, falta la calabaza, pero lleva el bastón, no tiene el sombrero, tiene una pinta que se parece un poco a un Rivera o Georges de la Tour. Pues muchísimas gracias por haberme aguantado. Más vale utilizar lo poco que nos queda. Bueno, yo encantado. A ver, algunas preguntas, si ustedes quieren algunas precisiones o matizar algo, pues con gusto se entabla el diálogo. Todo irrebatible. Sí. Bueno, soy como Juana de Arco, estoy oyendo. ¿Ustedes han reconocido su Camino de Santiago? Sí, yo estoy encantada con todo lo que me ha contado. Matizado por algunos detalles franceses, ¿no? Porque el camino es tanto francés como español, Y lo quiero puntualizar que es la única realidad de la Edad Media que sigue vigente hoy, porque, bueno, esto he aludido, pero el Camino de Santiago tiene una actualidad. Los jóvenes, pero los jóvenes emprenden cada verano el Camino de Santiago, haciendo atroces el Camino de Santiago. Y yo digo que es una manera de entablar contactos con estudiantes extranjeros, que es en realidad otra forma de Erasmus. El Camino de Santiago ejemplifica en pleno siglo XXI una presencia y la utilidad de los contactos mediante
el caminar por tierras de Francia y España. Andanzas por la tierra, como decía el